Es un gusto recibirlos en Mujeres Transformando Vidas, a todas y a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación, a todas y a cada uno de ustedes que nos están viendo. Y esta noche vamos a hacer un poquito de reflexión, trabajar un poquito con nuestro interior. Y de primera mano quiero agradecer la presencia hoy de mi compañera Acela Medina Servín, que está acompañándonos en esta conferencia, y de la psicóloga Dulce María Palestino Acosta, que yo le agradezco infinitamente que nos pueda apoyar con esta charla, esta conferencia, que mucha falta nos hace, muchísima falta por todo el escenario que estamos viviendo. Y esta conferencia, que es con el tema de el coronavirus, el temor, el miedo al peligro, ¿qué es lo que hemos vivido desde marzo hasta la fecha? Porque lo veíamos muy lejano, veíamos muy lejano el hecho de que una enfermedad allá en China estuviera matando gente. Y resulta que en marzo, más o menos por ahí entre el 13, 15, 17, se tomó la medida de un confinamiento, de estar en casita, permanecer, ante un riesgo precisamente de un contagio. Y bueno, todo el mundo pensaba que esta situación iba a durar a lo mejor un mes, 2 meses, y bueno, es a la fecha que seguimos estando en este proceso dentro de nuestras casas, y hemos visto muchas cosas. Hemos visto y procesado enojos, hemos visto y procesado tristeza, hemos estado procesando frustración quizás, porque nuestra dinámica familiar pues ha cambiado inmensamente. Entonces, esta noche quiero presentarles para este tema a la psicóloga Dulce María Palestino Acosta, que ella es originaria de la ciudad de Orizaba, Veracruz, es licenciada en psicología por la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz, con una especialidad en atención integral de la salud por el Instituto Núcleo Regional de los Sistemas de Salud, en conjunto con la Secretaría de Salud, la Universidad Veracruzana y el Instituto de Salud Pública, realizada en la ciudad de Jalapa. Ha trabajado como psicóloga clínica en el Hospital Militar La Boticaria en el Puerto de Veracruz. En su práctica privada es coach dinamizador por la Escuela de Economía Social Andaluza, asesora en comportamiento organizacional en diferentes áreas ante las empresas, en trabajo de equipo, planeación estratégica, comunicación, FODA y desarrollo humano. Es asesora por la norma 035 para empresas, asesora en escuela para padres en escuelas y práctica privada, tallerista y conferencista. Tiene 20 años de experiencia en diferentes universidades como docente en el puerto de Veracruz, Jalapa y Puebla. Y se ha especializado en el área de psicología clínica. Terapeuta en integración emocional por la Escuela de Integración Emocional de Shivagam. Reikista por la Escuela Internacional de Reiki Samsanti. Terapeuta en regresiones por la Escuela Internacional Reiki Samsati y terapeuta en cognitivo-conductual. Es de esta calidad que hoy nuestra ponente hará el uso de la voz. Vamos a dejar que ella pueda adentrarnos en este tema y finalizando su conferencia estaremos recabando todas sus opiniones,
no se queden con ninguna pregunta. Es importante que cualquier cosa que ustedes en el transcurso de lo que ella nos va a estar platicando, puedan ustedes ir comentando, para que en esta segunda parte ella nos pueda hacer favor de contestar o hacer los comentarios correspondientes. Y sin más ni menos, yo le estaré dando el uso de la palabra a nuestra invitada. Si me hace favor de poner su micro para poder escucharla. Listo. Bienvenida, Dulce. Esta es tu casa. Gracias, gracias. Transformando Vidas, te escucha. Ok, buenas noches a todas. Vamos a empezar el día de hoy con esta pequeña conferencia. Yo sé que en este momento que estamos viviendo es un momento de demasiada incertidumbre, de mucho dolor, de pérdidas, no solamente de pérdidas humanas, sino también hemos perdido muchas cosas y entre ellas creemos que perdimos la libertad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Si me haces el favor de poner, por favor. Claro que sí. Bueno, la conferencia, aquí las compañeras nos hicieron el favor de ponerle negación al peligro o al miedo. Vamos por favor, la siguiente. Vamos a pensar en algo muy importante, que en este momento de nuestras vidas, como cualquier otro momento de nuestras vidas, se nos van a presentar dos opciones: evolucionamos o repetimos. ¿Qué significa esto? Que bueno, ante esta situación que estamos viviendo, no podemos quedarnos parados, tenemos que empezar los cambios. Algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta muchísimo es el cambio. Queremos o pretendemos tener el control de nuestras vidas, el control de las cosas que nos suceden, el control de nuestra propia familia, y cuando este control desaparece, entramos en crisis. Entonces, en este momento que estamos viviendo, se han movido muchas cosas internas en cada uno de nosotros. Y iniciamos esta conferencia pensando qué queremos hacer, evolucionar o repetir. Ya conforme vayamos avanzando, les voy a ir explicando un poquito más de esto. Quisiera yo retomar digamos, las definiciones básicas de lo que es el miedo. Antes que nada, me llamó mucho la atención el título que le pusieron. Déjenme platicarles algo. El miedo en sí es una negación que nos impide hacer algo en la vida. No es básicamente ¿cómo decirles? No es diferente al pánico o no es diferente al peligro. El peligro es una reacción natural que tenemos sobre el miedo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, el miedo, al ser una negación, nosotros nos limitamos a querer solucionar las cosas, a medir las cosas, a querer solucionar todo aquello que nos está causando el miedo. Básicamente el miedo es una situación innata de supervivencia, es algo con lo que nosotros ya nacimos, necesariamente lo necesitamos para salir adelante, básicamente. Un ejemplo, cuando nosotros estamos pequeños, cuando nosotros somos bebés, sabemos que nacemos con todos nuestros sentidos limitados. El primer sentido que tenemos digamos, bien, es el oído. De ahí los demás sentidos están totalmente limitados porque todavía nuestra evolución no está funcionando adecuadamente. Entonces, el niño se sobresalta con cualquier ruido. Esa es una forma, el hecho de mover las manitas, ¿sí? Es innato porque tiene miedo, e inmediatamente la mamá lo relaciona con esto, no porque la mamá tenga un aprendizaje previo, simplemente es por todas estas cuestiones neuronales que tenemos con nuestros hijos, ya de conexión desde que los tenemos en el vientre. Entonces, este movimiento, como en muchos mamíferos, nos indica que es miedo y es alerta para la madre que tiene que hacer algo por la cría, por salvarla. Entonces, en este caso, el miedo es simplemente digamos, no es una emoción como tal, sino es un instinto de supervivencia que nos va a permitir o quedarnos paralizados porque no sabemos si nos van a atacar,
o de plano huir. ¿Me puedes cambiar, por favor, a la siguiente? El miedo en sí, o sea, en sí, ¿qué significa? Que ante cualquier situación de peligro en la que nosotros estemos, o ante cualquier situación de alerta, nos va a avisar qué es lo que tenemos que hacer. El miedo se puede representar ante cosas que ya pasaron, que están sucediendo o que van a pasar, porque les vuelvo a repetir, nosotros no tenemos el control de las cosas que están sucediendo. Entonces es una forma de negarnos a ver la realidad y nos impide hacer todo aquello que se imaginen en la vida. O sea, simplemente no nos deja movernos, nos quedamos como que muy cortos en la parte de cuando tenemos miedo. Obviamente hay todo un proceso interno que nos hace tener esta respuesta en sí, pero el miedo en sí es una negación, no es una negación al peligro, no sé si ahí quede claro, sino que el miedo trae como consecuencia tener la cuestión a la negación al peligro, no significa que el miedo sea una negación, ¿sí? Son cosas un poquito diferentes, pero les digo, en el transcurso lo vamos a ir develando para que ustedes vayan comprendiendo mejor esto. Entonces, nosotros al tener esta negación, pues obviamente vamos a paralizarnos. Y ante este momento que estamos viviendo, lo primero que hacemos es, no puede ser, no quiero, no lo acepto. Empieza una lucha interna en nosotros por aceptar lo que está sucediendo. Y en realidad nos paralizamos. Ocurre esto de que nos quedamos totalmente quietos y no queremos hacer nada. Por favor. Dentro de lo que es la psicología, como les decía, es una respuesta innata, una respuesta que tiene que ver con la supervivencia, básicamente. Si nosotros nos quedamos ante situaciones de riesgo, obviamente podemos morir, que esa es una de las situaciones que en este momento mucha gente está manifestando. Yo creo que más que tener miedo a la enfermedad o que estemos en un proceso de enfermedad, es el miedo a morir, el miedo a dejar todo esto y no saber qué va a suceder después, ¿no? También el miedo es una herramienta social. Desgraciadamente, durante toda nuestra vida hemos vivido con condicionamientos. Yo creo que ustedes lo saben. Un ejemplo muy claro es, llego tarde a mi trabajo, me descuentan y me da miedo llegar tarde a mi trabajo y checar. Entonces nos van condicionando. Nuestros papás es, quédate quieto porque te vas a caer, ¿no? Y inmediatamente brincamos y nos da miedo. Entonces volteamos a ver a nuestra mamá ante una situación que estamos de peligro y ya estamos con toda la actitud de miedo, ¿no? Entonces resulta que es una herramienta social y ha sido utilizada durante muchos años, décadas, siglos y todo lo demás, ¿no? Podemos tomar en cuenta, sin afán de absolutamente nada, las cuestiones religiosas, ¿no? Los que crecimos dentro de una religión, ¿quién no se acuerda que nos decían, Diosito te va a castigar, ¿no? Y temblábamos de miedo y sabíamos que hacíamos algo mal. Déjenme decirles que en esa parte, como niños, nos ayudó muchísimo a desarrollar nuestros valores morales, pero ya como adultos no nos sirve absolutamente para nada, ¿no? Igual esta parte de la herramienta social de que por miedo no queremos hacer muchas cosas, pues no nos sirve. Tenemos que recordar que tenemos libre albedrío y que nosotros podemos tomar las mejores decisiones que son correctas para uno, ¿no? En la parte cultural, no en todas las culturas se maneja el miedo como tal. Hay culturas en donde la cuestión del miedo es algo habitual, solamente se ve como una respuesta innata, no tiene nada que ver con como nosotros los mexicanos, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, en la sociedad canadiense, los niños no son temerarios. La educación canadiense es muy diferente a la de nosotros y una de las cosas que les dejan es la libertad. Entonces, el niño al tener libertad y al experimentar, no con el típico condicionamiento clásico que se utiliza en la psicología, que es estímulo-respuesta, el niño experimenta, siente la sensación, descubre que no le pasa nada y sigue con su vida y no le da curiosidad por volverlo a hacer. ¿Qué es lo que pasa en nuestra cultura? Nosotros estamos, te vas a caer, te vas a caer. Entonces, cada vez que el chiquillo se cae, va a ser una chilladera y un drama de aquellos, ¿no? Sin embargo, cuando se le permite al niño experimentar, obviamente,
Hago la aclaración. No significa que lo tengamos en un riesgo continuo. No le vas a dejar que toque la estufa, ¿no? O no le vas a dejar que meta el dedito en los enchufes de la electricidad. Pero si le permites que experimente y no con los típicos gritos mexicanos, ya ves, te dije, por eso te sucedió todo, ¿no? No, o sea, simplemente ves, o sea, sucedió esto, por eso te dijimos que no podías hacerlo. Y créame que el niño creciendo en esa libertad no vuelve a experimentarlo, lo comprende y lo entiende muy bien. Entonces, dentro de la cultura canadiense, los niños tienen mucha libertad, no hay juicio. Nosotros aquí en México sí metemos como que mucho el juicio y metemos un poquito el drama. En otras culturas el miedo es visto como parte de la vida. No hay tanto constructo social en la función de condicionamientos, ¿no? Saben que nos vamos a enfrentar a situaciones y eso hace a la gente que tenga constante movimiento para evolucionar. O sea, saben que si hay un fracaso no pasa nada, podemos volver a empezar. Las culturas orientales están muy regidas por esto, ¿no? Si ellos ponen un negocio, vamos a hablar de cosas cotidianas, ellos ponen un negocio y no les funciona, si recuperaron la inversión, dicen, ok, no hay problema, recuperé la inversión y puedo poner otro negocio. Hasta donde yo empiezo a encontrar dónde puedo tener mejores rendimientos. En nuestro México amado, siempre es, no, fue un fracaso, qué horror, qué terrible, ¿no? Hablando de esta parte de cultura y del drama, pues ya saben que llevamos en la sangre un poquito de Marga López, ¿no? Y de Dolores del Río en la parte del sufrimiento total, ¿no? Y bueno, la historia individual también de la persona tiene muchísimo que ver con las características que va a encontrar dentro del miedo los condicionamientos. Hay personas que han sido muy maltratadas a lo largo de su vida y obviamente esto les va a generar un miedo terrible, ¿no? No van a permitir pues ni hacer, ni decir, ni sobre todo actuar ante ciertas situaciones. Si hay un condicionamiento continuo, vamos a hablar un poquito de las personas que han sido golpeadas, vejadas, ¿no? Entonces son personas que todo el tiempo tienen miedo para poder enfrentar los pequeños desafíos de la vida. Les cuesta muchísimo, ¿no? Sobre todo por esos constructos que les dieron a lo largo pues, de su existencia. Y la estimulación, mientras más estimulemos al individuo constantemente ante situaciones de riesgo o con el miedo, que es lo que ocurre muy continuamente con nosotros actualmente con tanta sobreinformación que tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos la vecina, tenemos la comadre, tenemos la televisión, tenemos las noticias y es un tema que nos están bombardeando todo el tiempo, pues obviamente al haber una sobreestimulación, pues nuestro cerebro va a colapsar, ¿no? Entonces, ahorita les voy a platicar cómo colapsa nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Nosotros los seres humanos vivimos en 4 cuerpos, ¿sí? No solamente tenemos este cuerpo, tenemos 4 cuerpos que están internamente, que no los podemos ver algunos, pero sí los sentimos, y esto hace que nosotros entremos en desequilibrio constantemente. Nuestro primer cuerpo es la mente como tal. Sí le puedes, por favor, nuestro primer cuerpo es la mente. ¿Por qué la mente? Porque la mente va mucho más rápida, no tiene tiempo y espacio, ¿sí? La mente no es mala, es muy creativa, nos da como elementos importantes la solución de problemas. La mente no es que nos venga un pensamiento y dicen, es que me estoy volviendo loco, no. Cuando nosotros tenemos un problema, la mente siempre nos va a dar 1000 opciones de cómo podemos nosotros de alguna manera solucionar este problema. Entonces, por eso va en primer lugar, es menos densa y al no tener básicamente ni tiempo ni espacio, pues se va, o sea, se va rapidísimo, como ustedes no tienen idea o lo hemos experimentado muchas veces. Planeamos nuestro día, en el día a día decimos de tal hora a tal hora voy a hacer esto y voy a hacer el otro y la mente dice, va, lo vamos a hacer. Pero resulta que en la vida nada está controlado. Entonces llega un evento que nosotros no tenemos controlado y la mente colapsa, porque empieza, hoy, ¿qué pasó? Dijiste que hoy íbamos a hacer esto, dijiste que hoy íbamos a hacer el otro y no hemos hecho nada. E inmediatamente entramos en el segundo cuerpo, que son las emociones. Las emociones son muy densas. O sea, hagan de cuenta que si la mente es como el agua,
las emociones son como el aceite, demasiado densas. Entonces, cuando un pensamiento llega a nuestra área emocional, cuesta mucho trabajo disolverlo, ¿sí? Y entonces nos genera una emoción y al generarnos la emoción empezamos a sufrir. Entra lo que les pongo un poquito por aquí, que es la angustia, la ansiedad, el estrés, y a veces llegamos a las fobias, porque la emoción lo primero que hace es colapsarnos. Una vez que entra un pensamiento y lo convierte en emoción, ya estamos en problemas muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque empezamos a tener una serie de reacciones y empezamos, precisamente la mente empieza a hacer drama. Empieza, no, no puede ser, y la emoción viene así de, qué barbaridad, no lo hice, y me empiezo a sentir frustrado, puedo manifestarlo a través del enojo, lo puedo manifestar a través de la tristeza, pero no solamente ahí, queda ahí, entra en nuestro tercer cuerpo, en nuestro tercer cuerpo, que es la parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es muy importante, yo creo que muchos de ustedes lo saben o lo han escuchado, decir que muchas enfermedades tienen una connotación psicológica. ¿Por qué? Porque nosotros de tanto estarlo pensando, nuestro cuerpo, hagan de cuenta que es el último en enterarse qué problema tiene la mente y las emociones. Es el último. Les voy a poner un ejemplo referente a las personas diabéticas. Las personas diabéticas, desde la biodescodificación, dice que tienen demasiada amargura en su vida. Y son personas que han sido muy enojonas a lo largo de su vida. En la parte psicológica decimos que le tienen una resistencia a lo que es la alegría. Por eso, cuando se enferman, o sea, se desconecta el páncreas y decimos, le entra totalmente la amargura, una resistencia a la dulzura de la vida. Pero estas personas, ¿cómo empiezan su proceso? Pues obviamente se frustran con facilidad. Una vez que ellas tienen alguna situación de enojo o de estrés, empiezan a enojarse. Entonces, obviamente, pues se pelean mente y emoción y el cuerpo empieza a resentir, empieza a resentir, empieza a resentir, hasta que un día dice el páncreas, ya me cansé, estoy soltando mucha insulina, no puedo seguir trabajando así, y deja de producir la insulina. Pero pasan muchos años para que esto ocurra, no es de la noche a la mañana, o sea, a veces pasan 15, 20, 25 años y después decimos, es que fue por herencia. No, también tuvo que ver con esa falta de control o manejo de emociones, ¿no? Entonces, acuérdense, el cuerpo es el último en enterarse de la pelea que tenemos entre la mente y las emociones. Y después, por último, es nuestra energía vital. La energía vital, hagan de cuenta que es la pila con la que nacimos. Una pila donde viene todo el proceso, o más bien viene la energía que vamos a tener a lo largo de la vida. Y es una pila que no vamos a poder nosotros de alguna manera restituir esta energía. La energía se va a ir acabando cuando nos desvelamos, cuando andamos mucho de fiesta. No significa que nos vayamos a morir, vamos a seguir vivos, pero nuestra energía ya no va a tener la misma intensidad que debería de tener si nosotros hubiéramos mantenido ciertas situaciones de salud a lo largo de nuestra vida. Y estos son nuestros 4 cuerpos. Dentro de lo que es el proceso cognitivo, que es la mente, cuando nosotros estamos ante una situación de riesgo o una situación de peligro, de miedo, lo primero que nos va a generar es una angustia terrible. Y la angustia se va a manifestar de una manera física, ¿sí? Lo primero que viene va a ser, vamos a paralizarnos. ¿Por qué nos vamos a paralizar? Porque nuestro cerebro va a generar una serie de neurotransmisores, que son la adrenalina, norepinefrina y dopamina, va a generarlos y entonces toda esa energía se va a ir a nuestros músculos y ese paralizarte no es porque no vas a hacer nada. Tu cuerpo ya se está preparando más que nada para correr o atacar. Eso es nuestro cuerpo innatamente va a responder ante un estímulo que puede suceder. O nos van a atacar porque nos pueden comer y entonces tenemos que correr porque a lo mejor nuestro depredador está más grande, ¿sí? O tenemos definitivamente que salvar la vida. Ante el miedo, no nos vamos a poner a pensar qué se puede hacer. Es muy curioso, cuando tenemos algún accidente o alguna situación, toda la gente nos da su opinión desde su percepción. Nos empiezan a decir, es que debiste haber hecho esto y debiste haber hecho el otro. Vivir la situación de miedo realmente no te da para pensar absolutamente nada. O
sea, lo primero que te sucede es que te paralizas, dejas de pensar porque tu cuerpo ya está listo para atacar o correr y lo que tú tienes que hacer es ponerte en peligro, te tienes que poner fuera del peligro, ¿no? Resulta en un terremoto que, bueno, digo, aquí en México son muy comunes y la mayoría creo que lo sentimos, es muy común que dicen, es que no te quedes parado, es que de verdad no te deja accionar, ¿no? Y obviamente estas respuestas físicas que tenemos pues son muy variadas. Les vuelvo a repetir, tiene que ver básicamente con la historia del individuo, la estimulación a la que ha sido expuesta y sobre todo la cultura, ¿no? Yo hace unos meses veía un documental de Japón y la gente ante un terremoto se queda totalmente quieta porque están acostumbrados. Nosotros no, nosotros sufrimos mucho precisamente por ese drama que les digo que le ponemos nosotros los mexicanos de alguna manera, ¿no? Entonces, una de las respuestas que va a haber durante el proceso de miedo, bueno, va a ser la angustia, la ansiedad, el estrés y la fobia. La angustia creo que todos lo hemos sentido porque no nos deja de alguna manera pensar y lo primero que hacemos es empezar a buscar respuestas. ¿Se acuerdan que les decía yo que el cerebro lo que va a hacer es buscar respuestas ante lo que está sucediendo, buscar soluciones? Entonces, la angustia nos va a llevar a eso. La ansiedad ya es un poco más de sufrimiento para nosotros porque no sabemos qué va a ocurrir, queremos tener el control de la situación y no sabemos hacia dónde tenemos que correr, hacer o qué es lo correcto en ese momento. Y la fobia es cuando ya hemos sido expuestos una, otra y otra vez ante un estímulo que nos causa esta respuesta y obviamente le vamos a tener mucho miedo. El hecho de que ustedes le tengan miedo, ya sea a una cucaracha, a una araña o a cualquier tipo de estos insectos, no es de a gratis. Alguien tuvo que empezarles a fomentar el miedo. Yo recuerdo que cuando era yo pequeña, a mis primos muy maldosamente, no sé si ustedes recuerden que antes existían las arañas, estas que vendían en las ferias, que eran peludas, ¿no? Entonces mis primos muy amablemente me la mostraban y me la mostraban, ¿no? Y yo gritaba todo el tiempo. Entonces, cuando ya veía una de veras, pues obviamente salía yo corriendo. Y bueno, imagínense ustedes, también la pobre araña siente miedo, ella siente el peligro cuando nosotros nos vamos acercando, pues ella lo que le va a dar, lo que les decía, no sabe si correr o no sabe si atacar. Entonces, ayer hay muchas que nos atacan porque están sintiendo, se dice comúnmente, está sintiendo el miedo. No, o sea, no es que esté sintiendo mi miedo, no es que tenga receptores por mi miedo, está sintiendo su propio miedo porque no sabe qué va a suceder ante mi pie, ante mi grito. O sea, los animales también obviamente sienten y también tienen esta respuesta innata, ¿no? En la parte de nuestras respuestas físicas, pues obviamente nos vamos a paralizar, la tensión nerviosa va a ser terrible, vamos a entrar en una preocupación excesiva, vamos a entrar en desesperación y obviamente nos va a dar una inseguridad tremenda, que es mucho de lo que estamos viviendo ahorita. Al no saber qué va a pasar, generamos incertidumbre e inseguridad en nuestras vidas. Entonces, bueno, estos son los procesos que suceden a nivel mental de lo que digamos que es la génesis del miedo ya manifestada posteriormente en una conducta. Por favor. Yo creo que este término lo han estado escuchando ustedes últimamente. No está documentado como él. Fíjense que se puso de moda justo en esta pandemia. Se empezó a poner de moda por las cuestiones de los WhatsApp, toda la sobreinformación que tenemos. A alguien se le ocurrió decir, vamos a tener el síndrome de la cabaña, pero no hay un estudio como tal, no hay digamos, una fuente clínica que nos diga que esto está ocurriendo como tal. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Bueno, es el miedo y el rechazo a salir. Pero ¿saben por qué no salimos? Porque hay una comodidad dentro de nuestra casa. Realmente el peligro no es un peligro que podamos ver. El miedo a los virus, el miedo a las enfermedades siempre ha existido. Digo, desde que nos comemos algo en la calle, sabemos que nos puede dar una infección estomacal y aún así nos arriesgamos, ¿no? Entonces el riesgo lo vivimos constantemente, pero ahorita el miedo que estamos viviendo o este rechazo por salir es porque tenemos una comodidad dentro de nuestro domicilio. Sabemos que tenemos internet, tenemos un techo. Hablo
hablo de manera general, porque sabemos que cada quien bajo las condiciones en las que viva son muy diferentes, pero estos procesos se dan en medios cómodos, en medios donde nosotros estamos de alguna manera protegidos o estamos seguros dentro de nuestra casa. Bueno, con toda esta sobreinformación, leía yo por ahí que decían, es que el virus está en el aire. Y se acuerdan ustedes cuando empezaron, es que sí puedes salir, pero no mucho, pero tienes que mantener el distanciamiento social, pero sí puedes tocar, pero no debes hacer esto. Era como un sí, un no, un sí, un no. Imagínense nuestro pobre cerebro, todo loco diciendo, ¿qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo debo hacer? Entonces, nuestro pobre cerebro estaba o está todavía muy colapsado por esto. Entonces, una vez que surge digamos, este fenómeno, permítame, voy a tomar tantita agua porque si no vamos a empezar a toser. Gracias. Bueno, entonces, como les digo, no son en todas las condiciones, ¿no? La condición que nosotros tenemos, bueno, hay internet, hay un techo seguro, tenemos alimentación. Los que se quedaron con un sueldo dentro de la empresa o si trabajan en alguna oficina gubernamental, pues como que no había necesidad de salir y aparte toda la gente, les digo, el cerebro pone soluciones, pues empezaron todos los repartos a domicilio habidos y por haber. Las grandes tiendas nos hicieron favor de poner sus catálogos virtuales y entonces nos quedamos en nuestra comodidad. Pero el miedo empieza cuando tenemos esa sobreinformación y empieza el rechazo a salir. Lo primero que nos dicen es que no te debes de tocar con nadie. Entonces, obviamente, tú ves a la gente fuera y lo que menos quieres es acercarte a donde haya algún tumulto o algún grupo de personas. Empiezas a sufrir mucho, ¿no? Entonces dices, no, yo me regreso a mi casa, yo me regreso a mi espacio, ¿sí? Y obviamente no quieres ni asomarte ni a la ventana. Veía yo muchas personas cómo hicieron sus protocolos de que ponían una mesita afuera y aparte esto se hizo viral dentro de las redes. Entonces la gente no quiere salir, básicamente. Les decía yo que es un término totalmente de moda y lo que sí nos genera o nos provoca el estar encerrados todo el tiempo es mucha ansiedad. En este momento, en lo que yo estoy trabajando en mi parte privada, la gente me pregunta, oye, ¿qué tal va la ansiedad de tus pacientes? Fíjense que no ha habido una ansiedad como tal al proceso del confinamiento, sino que el hecho de que nosotros estemos encerrados ha despertado muchas situaciones no resueltas en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos una sobreexageración de pensamientos diarios. Entonces, de momento nos damos cuenta que a lo mejor la persona con la que vivimos no era lo que queríamos. A lo mejor tener a los niños encerrados, pues no sabemos ni siquiera entretenerlos, ¿no? El espacio donde vivimos nos causa cierto conflicto porque no puedo dónde moverme. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos mucho tiempo, muchísimo tiempo ocupados. Les vuelvo a repetir, queremos tener el control de todo. Entonces, como nos la pasamos mucho tiempo ocupados, pasamos poco tiempo con nosotros. Decir pasamos tiempo con nosotros es pensar que estamos frente al televisor o frente a nuestra pantalla, haciendo lo que nos gusta. No, realmente no entramos en una conciencia interna y decimos, a ver, Dulce, ¿cómo estás? O sea, ¿te sientes cómoda con esta vida? Y los cuestionamientos que se están haciendo la gente actualmente son muy profundos y no pueden con ellos, porque como les decía, hemos vivido con una serie de estimulaciones a lo largo de nuestra vida que esto no nos permite tener una conciencia de quiénes somos. Entonces la gente está sufriendo mucho, esa ansiedad que tiene es porque precisamente no sabe estar con uno, no sabe estar en una paz, no sabe estar en una tranquilidad. Necesitamos estar ocupados todo el tiempo. Creemos o estamos convencidos que con ir a la playa, a salir con nuestra familia a la plaza, eso es estar tranquilos. No, tenemos una sobreocupación mental que no nos permite ver realmente qué ocurre con nosotros. Y entonces se está generando mucha ansiedad. La ansiedad básicamente son pensamientos circulares negativos. Estamos continuamente, hacemos como un bucle y estamos piense y piense y piense sobre lo mismo.
Obviamente hay una sobreinformación y pues empezamos a colapsar, sobre todo cuando nos damos cuenta que mi mamá tenía esto, mi papá tenía el otro, mi esposo no era lo que yo pensaba, mi esposa no era lo que yo pensaba y se generan una de problemas a nivel psicológico que bueno, les vuelvo a repetir, tiene mucho que ver con un mal manejo de emociones. Y este término del síndrome de la cabaña, sí tiene dentro del DSM-5, digamos, una definición y se llama agorafobia, que es el miedo al que nosotros estemos, digamos, frente a tumultos o a situaciones donde haya que hacer cosas sociales, ¿no? Entonces, muchos ya lo sufríamos, estábamos muy acostumbrados a trabajar desde nuestra casa. Aquí también surge uno de los problemas muy interesantes de este confinamiento que vivimos, que mucha gente pensó que el estar haciendo home office en su casa iba a ser lo más padre y delicioso de este planeta, pero se les olvidó que estamos condicionados y este condicionamiento tenemos rutinas, ¿no? Tenemos rutinas, todas las personas en este planeta tenemos rutinas y pensaron que estar con la computadora iba a ser fácil. No, hicieron como que una simbiosis entre casa y trabajo, no separaron. El estar en casa, yo hace muchos años lo experimenté y yo ya me había dado cuenta de esto antes de que sucediera de manera masiva y yo decía, qué horror tener que trabajar en mi casa frente a una computadora. Yo prefería irme a la oficina. ¿Por qué? Porque estás pendiente de tu casa y estás pendiente de la oficina. Trabajar en un home office es que tú te pongas frente a la computadora, te encierres en una recámara y digas, con permiso, son las 9 de la mañana, voy a checar, nos vemos hasta las 2 de la tarde. Y hagas tu vida dentro de ese cuarto como si estuvieras en una oficina. Esto también trajo demasiados conflictos existenciales en las personas, porque se vieron tan aturdidas, sobre todo, recuerdo que al inicio del confinamiento, muchas que son mamás decían, sí, es que voy a poder estar en la casa con mis bebés. No, tú tienes que responder ante algo que la oficina te está pidiendo y vas a tener mucho más trabajo, mucho más carga si piensas que vas a atender a tus hijos mientras estás en tu casa, porque no hay tiempo. Tú tienes que estar en un trabajo como tal de tu casa. Incluso yo creo que ustedes han visto muchos memes que dicen, es que tu jefe te molesta a todas horas. No, no te está molestando a todas horas. Seguramente no cumpliste tus horas adecuadas y pues te va a estar pidiendo el trabajo que no hiciste en el tiempo que tenías que hacer de oficina, ¿no? Entonces también esto nos generó una serie de síntomas, como es la parte de la hipocondria, ¿no? Que con cualquier situación o con cualquier motivo de estrés sentimos o pensamos o creemos que ya tenemos el coronavirus, ¿no? Y obviamente esto es por el estrés que también estamos cargando, les digo, del home office, de no querer salir, de no querer tener contacto con la gente, de que se han generado una serie de fobias. Por ejemplo, estas personas que lavan todo cuando llegan del súper, ¿no? Es exagerado que mojen todo y luego lo tengan que poner. Rituales nuevos, porque hacemos rituales nuevos con tal de no sentir el miedo o las situaciones que estamos viviendo. Pero ¿qué creen? Les tengo una gran noticia ante estas situaciones. Nosotros somos seres adaptativos, ¿sí? Que es algo que no debemos de olvidar. Tenemos que regresar a nuestra parte instintiva, no primitiva, pero sí tenemos que regresar a nuestra parte instintiva y recordar que nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, ¿sí? Nosotros nos adaptamos a cualquier lugar donde estemos y créanme que es real, solamente que hay un proceso, porque como les decía hace un rato, hay una lucha entre mi mente y mis emociones, y en lo que yo hago ese cambio y voy aceptando mi nueva condición de vida, mi cerebro se va adaptando más rápido a las nuevas condiciones en las que nosotros vamos a estar. Para todo nos adaptamos. Por ahí está el gran dicho mexicano que a todo te acostumbras menos a no comer. Y esto es real, porque si no comemos, pues nos morimos, ¿no? Pero es real, te acostumbras a todo. Nada más que ahorita todavía estamos en el proceso de lucha. Cuando estábamos iniciando hace un momento la transmisión, platicábamos que creíamos o pensábamos que la cuarentena iban a ser 40 días. Déjenme platicarles que el término de cuarentena se genera porque, bueno, en la época de la conquista, cuando iban y venían los barcos
que bueno, no solamente hablo de España y de México, sino que en otros países sucedió, en Inglaterra, Portugal, que fueron conquistando otros países, se les pedía, ¿se acuerdan ustedes que hubo un brote aquí en México muy grande de sarampión? Entonces se les pedía a los navegantes que guardaran 40 días en su barco para que hubiera como una desinfección y no contaminaran a los de España, ¿no? Entonces resulta que por eso se genera la cuarentena, pero en términos médicos, una cuarentena puede ser desde 15 días hasta puede ser, no sé, un año o 2 años, dependiendo de las condiciones ambientales en las que se encuentre el virus o pues sí, el virus o la bacteria que nos puede llegar a atacar. Entonces, el término como tal de cuarentena, pues nada más es un término, pero no significa que sean los 40 días. ¿Qué pasa con esta neuroplasticidad? Pues que nosotros, les digo, nuestro cerebro quiere tener soluciones ante el peligro y entonces dice, ok, son 40 días, no pasa nada, me encierro, ¿cuál es el problema? No va a pasar nada. En 40 días esto tiene que suceder. No. O sea, tenemos que ir buscando las nuevas adaptaciones. Todos pensábamos que a los 40 días nos íbamos a quitar el cubrebocas, íbamos a estar en otras condiciones, íbamos a poder salir, pero resulta que no, porque el virus, no sé, es un virus, al parecer, no tengo el conocimiento como tal en la parte médica, es un virus totalmente desconocido, no han logrado aislarlo como tal, tiene una serie de síntomas que es lo que más tiene perplejos a los científicos. Entonces no hay como que diga uno tiene un periodo de tiempo, tiene un periodo de vida, está ocurriendo esto. Nadie sabe a ciencia cierta, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces esto hace que haya mucho más crisis porque estamos, digamos, aprendiendo a conocer el virus. No sé si ustedes recuerden que los chinos, ante el confinamiento y ante la exposición exagerada del virus, se dieron cuenta que podía también pegarse cuando las personas fallecían, ¿no? Entonces resulta que ellos decidieron que los primeros cuerpos se cremaran y realmente no hay un estudio chino que nos diga qué estaba sucediendo, hasta que se animaron los médicos italianos y en alguna parte los franceses y dijeron, no, tenemos que hacer la autopsia y tenemos que ver qué está ocurriendo con este virus, y es cuando descubren lo poquito que tenemos hasta ahorita, que afecta directamente a lo que es el sistema cardiovascular, que por ahí he leído es un hexasoma. Un hexasoma es como un macrófago, se va comiendo algunas partes de nuestro cuerpo, pero también han visto que tiene otras reacciones, que se va a nivel pulmonar, porque déjenme decirles que no es una gripa, es un virus que va deteriorando cada una de las áreas de nuestro cuerpo. Si de alguna manera está dañado, lo que yo les decía, hemos gastado nuestra energía vital o no tuvimos cuidados de nuestro cuerpo desde que éramos jóvenes, ¿no? Entonces, obviamente es una serie de información y nuestro cuerpo se va adaptando a toda esta información. Por eso les digo, tratamos como que de tener confianza en lo que nos dicen, como de creer que esto va a mejorar, como de creer que esto va a estar en mejores condiciones y decimos, ah, cierto, tenemos una cura, ¿no? Vamos a tomar la ivermectina, que fue algo que hace días estuvo como muy de moda. Bueno, empezamos primero por el gel antibacterial, nos dijeron hay que untarse de gel antibacterial y lo agotamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya teníamos la cura en la mano. Era el gel antibacterial y era usar la mascarilla. Entonces, dejó de haber producción, no había mascarillas, había crisis por el gel antibacterial. Después vinieron por ahí situaciones que nunca comprendimos porque era el papel de baño, ¿no? Y ha ido como que subiendo. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro, al escuchar esta información, pues obviamente va a hacer sus cambios para adaptarse al momento que está viviendo, ¿sí? Y va teniendo esta neuroplasticidad y vamos aceptando. Les decía yo que ahorita está de moda, bueno, creo que por ahí también está de moda el cloro, el monoxidol de cloro, una cosa así, no he leído mucho al respecto, y la gente lo está comprando y lo está consumiendo, porque obviamente tu cerebro te está diciendo, eso es lo que tienes que usar, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, no se preocupen, si nosotros nos vamos, y no se preocupen en una parte optimista, sino que estamos desenredando esto del miedo. Entonces, conforme nosotros vayamos aceptando
esta situación en la que estamos viviendo, nuestro cerebro va a empezar a tener calma y nosotros vamos a ir adaptándonos a las nuevas situaciones o estilos de vida que vamos a tener que ver, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros tenemos esta sobreexplotación cerebral, nuestro cerebro se inflama y mucha gente por eso sufre de dolores de cabeza, porque es tanto pensar. Ustedes saben que el cerebro se irradia pues con lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros estamos piense y piense, toda la sangre más importante pues está aquí arriba. A mucha gente le da también por comer dulces porque se tiene que alimentar rápido el cerebro y se inflama. Y empezamos a sentirnos sin energía. Obviamente, al tener toda la energía en el cerebro, pues esto va a bajar nuestros niveles nuestros niveles de energía y esto empieza a generar, acuérdense que el cerebro es el que a veces genera nuestras emociones, a veces las emociones generan cuestiones de pensamiento, entonces empezamos a desmotivarnos, empezamos a sentirnos un poquito más tristes, nos empezamos a sentir llenos de miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos totalmente desmotivados. Y esto es porque el cerebro tiene necesidad de encontrar rápido la respuesta, nuestro proceso cognitivo, y también tiene la necesidad de identificarse. Entonces, por eso andamos como locos viendo qué es lo que está de moda, qué es lo que nos va a salvar de enfermarnos, y estamos continuamente en esa negación de lo que está ocurriendo buscando la respuesta, ¿sí? Obviamente, entramos en una conciencia colectiva, es esto de que nos conectamos con todos los que piensan de tal o cual manera y generamos una serie de creencias, ¿no? Entonces decimos, sí, aquí es, por ejemplo, el gel es lo que nos va a salvar. Entonces, cuando escuchamos, no, fíjate que el gel me hizo esto, y me hizo, sí, eso es, y nos empezamos a identificar y dejamos de tener confianza a todo lo demás que nos están diciendo. Descalificamos a los expertos. Yo creo que lo hemos visto mucho en noticias de que están descalificando mucho a los médicos. Los médicos son los expertos en el tema y aún así en este momento no tienen toda la información, les digo como tal, pero lo que sí saben y para lo que fueron educados es para salvar una vida, no para matarla. Entonces, así como a mí me educaron en la parte profesional, en que tengo que desenredar las emociones de las personas y saber el origen de la emoción para poderla trabajar, a los médicos no los educaron para matar y los desestimamos mucho. El médico nos está dando las indicaciones de lo que tenemos que hacer e inmediatamente entramos en la negación. No, así no es. A mí me dijo mi comadre, me dijo fulana de tal, y además lo vi en la televisión, me lo mandaron por WhatsApp y lo descubrí en Facebook, que esto debe ser así. Entonces, esto es por la necesidad que nosotros tenemos de creer, porque todavía nuestro cerebro no se adapta a lo que estamos viviendo. Hay una lucha continua entre lo que es nuestra realidad y lo que nuestro cerebro cree. Entonces, les digo, hay noticias muy buenas. Si nosotros ponemos en práctica algunas situaciones, vamos a podernos adaptar más rápido a esto y vamos a empezar a disminuir el miedo. Por favor. Vamos a empezar a disminuir el miedo. Nuestra mente colapsa totalmente ante estas situaciones de riesgo y nos sentimos totalmente amenazados. No sabemos si es real o irreal lo que está ocurriendo, pero lo que sí hacemos es distraernos. Como que tenemos la necesidad de confrontar tenemos más bien la necesidad de que se nos quite el miedo, no queremos confrontarlo, empezamos a buscar distracciones y empezamos a leer, empezamos a indagar todas las situaciones que hay sobre el tema para evitar totalmente el aceptar nuestra realidad, qué es lo que estamos viviendo, si tenemos miedo, sí debemos de trabajarlo y sobre todo ver por qué se me genera el miedo, cuál es mi origen del miedo. Lo peor que podemos hacer ante estas amenazas es distraernos o querer confortar. La gente viene, no, no te va a pasar eso, comadrita, no, no va a suceder eso, ¿cómo crees? Mira, mejor haz esto y vas a ver que va a funcionar mejor. Yo les pregunto, cuando confortamos, ¿sabemos si realmente tenemos la verdad absoluta?
no, no sabemos. No sabemos si la persona de veras va a perder la vida, si la persona de veras va a aliviarse. No es conveniente dar falsas esperanzas a las personas. Sé que el sufrimiento que tienen ante la situación del miedo es muy grande, pero es mejor no hacerlo, porque ¿qué sucede? Usted me dijo que no se iba a morir mi familiar. Y entonces, como nosotros aseveramos, empieza un ataque o empieza totalmente el ataque a las personas que lo están padeciendo o que están contagiadas, ¿no? Creo que ya lo vimos con los ataques, sobre todo en la parte médica, cómo les aventaban cloro a las enfermeras, cómo los maltrataban en esa parte. Ahora imagínense cuando tenemos un vecino, ¿no? No lo hemos visto como tal porque no lo están haciendo tan público, pero pues mucha gente empieza a hablar mal del vecino aunque fueran compadres, ¿no? Entonces, no debemos de confortar como tal, decir, aceptar, asumir que tengo miedo, ¿sí? Y que lo que tengo ganas es de huir. No me gusta la realidad que estoy viviendo, estoy empezando a luchar con esa realidad. No quiero aceptarla y eso es lo que origina mi miedo, de que no quiero aceptarla, me niego a aceptar esto que vivo. Y pues esta lucha, mientras dure, pues vamos a estar sufriendo mucho, sobre todo del tema del día de hoy, que pues es el miedo, ¿no? ¿Qué es el pánico? El pánico es un drama exagerado, totalmente aprendido, lo que yo les decía hace un rato, cuando vemos una araña. Si en nuestra casa nos decían, ¡ih! Nosotros vamos a estar brincando, ¡la araña! No, vamos a brincar y empezamos a hacer drama, porque cuando somos niños lloramos, cuando somos adultos nos paralizamos, algunos incluso llegan a tener poco control de las esfínteres ante una situación de pánico. Y ahí sí, en el pánico no podemos huir. Nuestro cuerpo se queda todavía más paralizado a nivel neuroquímico y obviamente pues exageramos las situaciones y podemos colapsar, ahí sí podemos colapsar, nos pueden ocurrir cosas a nivel corporal pues que nos pueden llevar al hospital, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ante una situación de pánico tiene una taticardia o arritmias, que le llaman también, y pues empieza con toda una sintomatología de un ataque cardíaco, ¿no? Entonces, pues esto tampoco es como que muy conveniente. Por eso les digo que hay que aprender en esta parte del miedo a cómo llevarlo y ver si no también es una proyección mía sobre el otro. Si yo no estoy como queriendo ver si el otro se parece a lo mío, lo que les decía de la conciencia colectiva, y quiero sentirme identificado y pues entonces empiezo a hacer el mismo drama del vecino, ¿no? O del familiar. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, algo que no podemos negar que está ocurriendo en este momento es que estamos teniendo duelos. Parte de esta negación a lo que estamos viviendo es precisamente que nos sentimos acorralados con todo lo que está ocurriendo y estamos viviendo duelos muy dolorosos. Algunas personas pues han perdido su trabajo, otras han sido más críticos y han perdido a familiares, han perdido cosas materiales, han perdido cosas emocionales y han perdido cosas personales. Están ante una crisis muy, muy severa. Yo creo que ya todos hemos estado pasando por estas etapas de las 5 etapas del duelo, ¿sí? Y la primera, obviamente, es la negación. O sea, no, esto no está ocurriendo, queremos hacer la vida normal, que es lo que muchos irresponsablemente lo hacen al no utilizar el cubrebocas, ¿sí? O sea, todavía están, si lo vemos desde esta perspectiva, están en la negación, no lo quieren aceptar, sobre todo porque pues no conozco a nadie que haya padecido el COVID, o no, o mira, no pasa nada, fulano de tal, queremos como que poner nuestra responsabilidad en otros y nos negamos a aceptar lo que estamos viviendo. Después viene una etapa de enojo, en la cual nos frustramos por todo, porque no pudimos hacer o no podemos hacer muchas cosas. Vemos que está ocurriendo el verano y no podemos ir de vacaciones. Muchísimos ya tenían pagados sus viajes, otros visitan a la familia, no podemos hacer nada, no podemos hacer nuestras fiestas patronales como estábamos acostumbrados, ¿no? Y es un enojo total y empezamos a proyectar o dejar la responsabilidad al gobierno, a la parte social, al vecino. Entramos en una crisis tal que nos desespera la gente que no quiere ser responsable usando el cubrebocas, ¿no? Nos enojamos, les hacemos gestos, hacemos mil cosas,
Pero ahí estamos perdiendo mucho digamos, el punto, porque estamos haciendo mucho juicio. Como estamos tan enojados, hacemos juicio y empezamos a proyectar para afuera. Después viene la parte de la depresión. Hablar de depresión aquí en estas etapas del duelo no es que nos tiremos al piso y no hagamos mucho, ¿no? Si nos sentimos melancólicos, nos sentimos tristes por todo lo que estamos perdiendo, de momento nos damos cuenta lo importante que era la familia, de momento nos damos cuenta lo importante que era ir a clases, ir a la oficina, que aunque mi jefe me cayera gordo, prefería yo estar en la oficina que estar dentro de mi casa, y nos sentimos muy melancólicos y muy tristes y obviamente con mucha depresión y con mucha angustia porque no sabemos qué va a surgir, mucha incertidumbre. Yo creo que ahorita México está pasando todavía por esta etapa, lo considero de esta manera, porque todavía no lo asimilamos, que sería la siguiente etapa. Tenemos que asimilarlo, lo que les decía, tenemos que ir aceptando poco a poco que esto que está ocurriendo va a ser un nuevo estilo de vida, que estamos evolucionando. Yo creo que la evolución no la imaginábamos a nivel tecnológico, pero nadie se la imaginaba de esta manera, ¿no? Y esto es evolución, porque obviamente los niños que nazcan van a nacer con otras características físicas muy diferentes a los de mi generación o los de las generaciones abajo mía, ¿no? Y por último viene la aceptación, en donde digo, bueno, pues así tengo que vivir, así es como nos está tocando en este momento, esto es lo que hay, no puedo hacer otra cosa y me tengo que adaptar a lo que está sucediendo, y viene el aprendizaje. Y entonces mi cerebro deja de dar tanta guerra, dejo de tener tanto miedo y obviamente empiezo a adaptarme a las nuevas condiciones de vida que voy a tener, ¿no? Aquí han nacido muchos mitos en este proceso, han nacido muchas situaciones de dolor, porque realmente perder algo es muy doloroso. Así sean 5 pesos, no me digan que nos sentimos feo. O sea, tenemos que pasar por toda esta etapa para aceptar que perdimos 5 pesos. Ahora imagínense, a nosotros hasta cierto punto nos han hecho creer que perdimos nuestra libertad, nos han hecho creer que perdimos la parte amorosa de nuestra familia, porque los mexicanos somos muy apapachadores, ¿no? Tal vez los chinos y los japoneses no, pero nosotros todo el tiempo queremos estar abrazando a la gente. El no tener el contacto físico nos duele muchísimo con los demás, ¿no? Entonces, han sido muchos duelos, no solamente la pérdida del empleo, la pérdida de la familia, sino dentro de nosotros, lo que les decía yo, se están moviendo cosas internas que yo creo que nunca nos imaginamos que nos iban a suceder. Y también eso es evolución, porque si yo empiezo a evolucionar desde mi parte interna, pues obviamente me voy a convertir en mejor persona, ¿no? Y voy a ser un mejor ciudadano, voy a ser un mejor hijo, voy a ser un mejor padre y voy a hacer mejores cosas. Pero bueno, mientras estemos en estas primeras 3 etapas, pues va a ser un poquito complicado que lleguemos al aprendizaje. Entonces tenemos que ir trabajando en eso y pues aquí sí es meterse o hacer un buceo interno, ver qué es lo que nos está haciendo falta para nosotros de alguna manera pues ir subsanando estas crisis por las que estamos viviendo. Entonces esto también lo estamos viviendo, las etapas del duelo, y es parte de nuestra negación, es parte de nuestro miedo constante a lo ocurrido. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La vida no se puede vivir sin miedo. Todos los días tenemos desafíos, todos los días nos presentamos ante situaciones que no están bajo nuestro control, desde que podemos ir caminando en la calle y vemos un auto que nos puede atropellar hasta que nos podemos tropezar dentro de nuestra casa. Entonces, constantemente el miedo va a estar presente en nuestras vidas. No es posible vivir sin miedo. Quien nos ha hecho creer con frases motivadoras o frases positivistas, pues está bien para calmar un poquito aquí arriba, ¿no? Y que sintamos un poquito de tranquilidad. Pero realmente el miedo siempre va a estar en nuestras vidas y es parte de nuestra supervivencia. Les decía yo que es una respuesta innata que tenemos y pues obviamente lo necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Pero ¿qué creen? La gran noticia es que puedo ser objetivo, ¿sí? Puedo ser objetivo ante una situación de miedo. Cada vez que ustedes estén ante una crisis, ante una situación en la cual haya una reacción de miedo, acuérdate cada vez que has salido de otras situaciones y no te pasó nada. Ya a lo mejor tuviste hepatitis, tuviste sarampión, tuviste muchas enfermedades durante tu niñez y pudiste sobrevivir y estás aquí.
porque ante el miedo tenemos que sobrevivir, no sobrevivir en esa parte de, oh, tengo que hacerlo, todo así, sufrido. No, esto es innato. Yo tengo que salir del problema, tengo que salir de donde estoy y tengo que ser bien objetivo. Si no me he muerto de amor, en esta ocasión no me voy a morir, ¿sí? Ojo, ante tanta negación, porque eso es algo que yo he observado muchísimo, la gente que más ha negado el virus creo que ha sido la que más se ha enfermado. ¿Qué ha pasado a nivel interno? Lo desconozco, pero yo puedo ser objetivo, puedo decir, puedo sobrevivir ante cualquier situación si he sobrevivido a esto. Y algo que va a contrarrestar el miedo, y no tiene que ver con situaciones religiosas, es la fe. El confiar que yo voy a estar bien, el confiar que yo voy a tener todos los elementos necesarios para salir adelante, que mi cuerpo está bien, por eso tengo que cuidarlo, tengo que amarlo y respetarlo, además es mi vehículo en este planeta, entonces yo tengo que ser bien objetivo, tener fe y confiar todo el tiempo en que vamos a estar bien. Les vuelvo a repetir, no con desesperación, no con angustia, sino en esa parte de decir, bueno, no tengo otra cosa, tengo este cuerpo, lo he alimentado mal por muchos años, vamos a alimentarnos mejor en este momento. No estoy exento de que me ocurra, porque créanme que en este momento ya nadie está exento de que le ocurra el coronavirus. Es una realidad, es un hecho que a todos nos va a dar en algún momento de la vida, sea leve, sea moderado o sea grave, lo vamos a tener, ¿sí? Porque ya la mayoría estamos fuera de nuestro confinamiento y porque así tiene que ser, como las gripas, en algún momento de la vida nos tienen que dar, ¿no? Entonces, en este momento, pues ya es un hecho. Y lo que tengo que hacer es tener fe de que voy a estar mejor, no depositar nuestra fe afuera, sino haciendo y trabajando lo que a mí me corresponde, haciendo lo que siempre he hecho, cuidarme, amarme. Por ejemplo, yo veo a la gente, no pasa nada, vamos acá. No, también ante el miedo debe existir la prudencia. Yo no me voy a poner ante situaciones riesgosas todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que no están en mi control y que obviamente pues las tendré que afrontar, pero sí tengo que ser prudente. Y una forma de ser prudente, pues hay que usar el cubrebocas, ¿sí? Hay que seguir las medidas que nos están implementando. Simplemente es prudencia, no es precaución, es prudencia, porque si yo no me quiero enfermar y yo confío en mi organismo, también tengo que cuidarlo. Esa es una forma de cuidarlo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho todos los días, sobrevivir, alimentarnos, descansar, tratar de ejercitarnos, tratar de no sobreexponernos a tanta información. Créanme que tanta información nos enferma, nos lleva a colapsos mentales muy fuertes y a generar toda la sintomatología por la paranoia que nos causa. No le vas a decir a tu mamá que se calle cuando te empieza a hablar del tema, no le puedes decir, ella está angustiada y lo que quiere hacer tu mamá es encontrar también una respuesta positiva ante la situación, pero escúchala y escúchate tú también y escucha lo que tu corazón te dice, lo que tu alma te dice. Miren, nuestro cuerpo es sabio, es bien sabio y nosotros sabemos en qué momento nos vamos a enfermar. Quien no lo ha sentido en su cuerpo, les diría, hagamos un ejercicio de conciencia y empiecen a sentir su cuerpo, pero nosotros empezamos a sentir el malestar y sabemos por dónde nos va a atacar. Entonces ese es el momento en el que tenemos que actuar, no precisamente cuando ya tenemos la enfermedad. Ok, me estoy sintiendo mal, ¿qué es lo primero que me pide mi cuerpo? Reposo. Entonces siéntate, reposa, estate tus 24, 48, 72 horas, estate tranquilo. Yo lo observo mucho en la gripa. La gripa es una enfermedad de reposo y de estar tomando líquidos como tal. La etiología médica nos dice que en 72 horas debe de desaparecer. Como les digo que vivimos con muchos distractores, lo primero que hacemos para distraer la gripa es tómate un antigripal. Y aparte, aquí en México, aquí en el país, lo tenemos muy abierto, ¿no? Lo podemos ir a comprar a cualquier farmacia en la tiendita de la esquina o donde sea, un antigripal, y no lo tomamos y dice que no lo cortamos, pero en realidad no nos lo estamos cortando. Lo que estamos haciendo es aminorando la sintomatología. Y una gripa de 3 días nos llega a durar hasta 15 días porque se nos constipa.
cuando pudimos haber permanecido los 3 primeros días de la enfermedad acostados, reposando, como hacían las abuelitas, con un caldo de pollo, con tus tecitos, te vas a aliviar de la gripa, no va a pasar a mayores, porque posterior, como estás cortando toda la sintomatología, vienen las bacterias y ellas se hacen de lo suyo. Empieza todas las complicaciones que puede terminar en una bronquitis y en una neumonía. Entonces, por eso les digo, tenemos que ser prudentes. Si nosotros escuchamos a nuestro cuerpo, empezamos con la primera sintomatología, guarda tu reposo, mantente por prudencia adentro de tu casa, no salgas, ten compasión y consideración por los demás, porque no es por ti. Tienes que pensar que tú puedes contagiar a 10 y esos 10 a unos 30 y esto se va masivamente, pero somos muy irresponsables ahí, como no sentimos nada. Creemos que el ser asintomáticos es que no pasa nada, a ti no te está ocurriendo, pero al otro sí le va a ocurrir, porque no sabemos cómo está tu organismo y no estás siendo ni objetivo ni prudente. Hay algo que se me ha pasado mucho. La mayor parte de muertes de personas de coronavirus han sido varones. Aquí en México, los varones tienen una conceptualización de la salud muy diferente a la de las mujeres y siempre están en la posición de no pasa nada, yo soy fuerte, porque esa es una concepción aprendida a lo largo de nuestra vida y son poco prudentes. Incluso les hacen burla cuando los ven digo, ahorita ya no, pero en los primeras semanas, primeros meses, era el mayor número de contagios eran varones porque, ya te pusiste el cubreboca, y le empiezan a hacer burla, ¿no? Entonces, no pasa nada, me lo quito. Y ahí viene el contagio, ¿no? Entonces, esas conceptualizaciones culturales que tenemos tampoco nos ayudan mucho. Entonces, les digo, tenemos que ser bien prudentes y bien objetivos. Si hemos sobrevivido en otras situaciones y ante situaciones muy, muy angustiantes y muy dolorosas en la vida, esto lo podemos sobrellevar. Y sobre todo, estar conscientes de algo, que creo que es un tema aparte, pero sí voy a hacer mención, no tenerle miedo a la muerte. Todos los días nos enfrentamos a ella, todos los días estamos constantemente en peligro, realmente en peligro de morir, y todos tenemos un tiempo finito en este planeta, en este espacio. Yo creo que parte del miedo de lo que está ocurriendo ahorita en este país es justo el miedo a la muerte. Lo primero que decimos es que voy a dejar muchas cosas inconclusas, es que no voy a terminar de hacer esto, es que mi familia. Créanme, y yo creo que la mayoría hemos tenido pérdidas de esta naturaleza. Observen, quien tiene el dolor, quien tiene el sufrimiento soy yo, la vida sigue de la misma manera, la gente sigue su dinámica de la misma manera, sin mí o conmigo, ¿sí? No estoy siendo deshumanizada, pero el sufrimiento cuando decimos es que tú no sientes que se va a enfermar un familiar mío, no es que no lo sienta, es que es un proceso natural, tenemos que morir, no somos eternos, y si nos toca morir de esta forma, pues bueno, nos toca morir de esta forma. Mucha gente dice, quisiera desear mi muerte que fuera de tal manera, pero no, ni siquiera eso podemos hacer, ni siquiera tenemos control sobre eso, ¿no? Entonces, parte de los miedos y la negación a la enfermedad, mucho tiene que ver con la muerte, pero les digo, ese es un tema aparte, es un tema un poquito más profundo y sin embargo, pues es algo que tienen que trabajar cada uno de ustedes si lo sienten, cada uno de ustedes. Observen cuál es la raíz de su miedo, observen por qué tenemos tanta resistencia a este nuevo estilo de vida. Les digo, somos seres adaptativos, somos seres que podemos mover nuestro cerebro como se nos dé la regalada gana, porque estamos en totales aprendizajes diarios, ¿no? Una neuroplasticidad increíble, podemos aprender idiomas a cualquier edad, lo que quieran podemos aprender, nadie está limitado para hacerlo. ¿Y por qué no aprender a vivir de esta forma, no? Con estos nuevos estilos de vida, con conciencia, con una conciencia real de que esto tiene que pasar, no va a ser para siempre, que vamos a modificar muchas cosas, sí, que va a cambiar nuestra vida, sí, pero tenemos que tener confianza de que nosotros vamos a estar bien. Nosotros somos los que vamos a estar bien. Y pues bueno, con esto concluimos esta pequeña charla. Escucho sus preguntas, escucho lo que ustedes tengan. Espero haya servido para lo que ustedes
hayan tenido de duda o se las hayamos acrecentado un poquito más. Sí, Mari Carmen. Pues muchas gracias por cómo nos fuiste llevando con el tema. Definitivamente yo me proyecté con toda la explicación, porque mucho de lo que tú mencionaste, igual lo pienso, lo trato de meditar y de asimilar. Y me queda claro que el miedo es algo de lo cual es para nuestra sobrevivencia, ¿no? Hay una película que no sé si la recordarán para niños, donde están todas las emociones, no me acuerdo cómo se llama. Intensamente. Intensamente, exactamente. Y bueno, es esta parte, ¿no? Que no podemos dejar porque entonces sí puede ser catastrófico para nuestro ser. Y me queda claro que somos nosotros en nuestro interior las que tenemos que empezar a asimilar toda esta vivencia y de ahí surgen varias cosas de esto que estamos viviendo. Te comento que Manuel Solar nos comenta, dice, yo he trabajado más en casa que si voy a la oficina, ¿no? Pues como tú comentabas, ¿no? Esta dinámica nueva. Alondra Juliana nos pregunta, primero nos comenta, para mí ha sido difícil porque antes de la pandemia tuve ataques de pánico y ansiedad crónica. Afortunadamente, ya estaba en terapia cuando empezó esto, ya traía. Luego, Patti Solar nos pregunta, ¿la parte instintiva tiene que ver nuestra parte reptiliana? Sí, sí. No los voy a meter todo en una clase de neurología, ¿no? Pero sí es nuestra parte reptiliana, definitivamente. No porque seamos reptiles, ¿no? Sino porque en nuestro cerebro está conformado de diferentes cuerpos y uno es la reptiliana, que es totalmente, o donde está toda la parte instintiva, el placer, el dolor y esa supervivencia, ¿no? Que es totalmente innata, ¿no? Entonces sí tiene que ver con eso. Pero les digo, no me voy a meter ahí porque es muy profundo hablar de cada una de las partes del cerebro, sus funciones y todo eso, ¿no? Y no, en este momento creo que no es lo adecuado. Ok, perfecto. Bueno, hay infinidad de personas, amigas y amigos que nos mandan muchos saludos y están viendo muy agradecidos por ver el tema reflejado esta noche. Y yo sí quisiera comentarte y más bien preguntarte, este efecto, obviamente para quienes ya tenemos toda una vida, no sé, 20, 30, 40, 50 años, ese es este proceso, pero el efecto en los niños es de igual manera o influye mucho lo que ven del exterior con los adultos. Hay una influencia definitiva de su ambiente, o sea, sí hay una influencia, como lo estén viviendo los papás, lo van a vivir los niños, sobre todo porque acuérdense que los niños aprenden por el ejemplo, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos de manera natural, si nosotros tenemos un cerebro con una neuroplasticidad tremenda, los niños se adaptan más rápido. No quiere decir que no vivan el proceso, lo van a vivir con angustia, pero les digo, esto tiene que ver mucho con los aprendizajes de su casa. Si en casa ven que todo el mundo está angustiado, está preocupado por la situación, está con dolor, el niño lo va a vivir así. Pero si yo adulto me encuentro un poquito más en mi centro, ¿no? Y le explico al niño, sí, yo también soy humana, tengo miedo, pero mira, hijo, nosotros vamos a sobrevivir a esto, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacerlo de tal manera. Y obviamente yo lo practico, pues el niño lo va a aprender de esa manera, de una manera totalmente natural, no con todos los temores, los chismes y todo lo que la gente viene y nos dice, ¿no? Y con toda esa sobreexposición, ¿no? Y más que nada con el miedo de la mamá todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero sí es de esa manera, los niños se la llevan tranquila.
Si no, lo van a condicionar a que posteriormente a todo le tenga miedo. Le voy a platicar te voy a platicar una anécdota, Mari. Hace muchos años, yo creo que ustedes recuerdan, no es agradable la anécdota, de cómo eran los baños públicos, ¿no? Y yo creo que muchas mamás lo siguen haciendo, de que le ponían cerros y cerros y cerros de papel a la taza del baño para que el niño se sentara. Eso es un condicionamiento. Y el caso es que muchas personas no sabemos sentarnos en una taza de baño externa a la de nuestra casa, y es todo un espectáculo ir al baño en un baño que no es el de nosotros por un condicionamiento de nuestros padres, ¿no? Entonces, así va a ser esto. Si el niño tiene un buen condicionamiento, no lo va a sufrir tanto como nosotros de adultos, ¿no? No lo va a sufrir. Va a ser un poco más relajado y lo va a ver de manera natural. De hecho, a mí me sorprenden las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, como estaban muy acostumbradas a esto de estar frente a la computadora, todo el tiempo encerrados en su habitación, no le están sufriendo. Sí, somos más nosotros con nuestra mente que las demás personas. Ellos están más adaptados, y el niño, por supuesto que más todavía, ¿no? Nada más que esa parte, digamos, negativa del sufrimiento de la mamá, pues sí, obviamente le va a afectar, ¿no? Claro. Y mucho también tiene que ver, bueno, ya nuestros chicos que utilizan un medio electrónico y que están mucho, digo, yo tengo que batallar mucho con mi hija para que deje un poquito redes sociales y demás. Y, también están siendo una gran influencia, ¿no? de todo esto. ¿Tú qué opinas al respecto con las redes sociales, obviamente? Mira, las redes sociales van a funcionar en nuestras vidas de acuerdo a nuestro estilo de vida, ¿sí? Van a ser un reflejo de nosotros. Aunque por ahí haya memes que dicen, si tú piensas que yo publico porque vivo así y así, no es cierto. Al final del día dejamos nuestra huella ahí. Como somos, nos comportamos, ¿no? Las redes sociales son muy positivas cuando nosotros queremos verlo de esa manera, pero cuando nosotros ya empezamos a meter el juicio y queremos tener el control de que la gente piense, haga y diga como yo soy, ahí es donde viene el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con que mi vecino no use cubrebocas y lo exhibo en las redes sociales, aparte de que estoy haciendo un daño, estoy hablando desde mi juicio. Tú no sabes si en ese momento el vecino lo va a sacar de la bolsa, ¿sí? Se lo va a poner dentro de su auto, va a pasarlo a comprar a la farmacia. Tú no tienes idea de cuál es la historia que está ocurriendo alrededor de esa fotografía. Tú estás dando por hecho algo que está ocurriendo sin saber siquiera la historia, y estás hablando desde tu juicio. Y ahí es donde empieza el perjuicio para la otra persona, ¿no? Y ahí es donde estamos dándole una connotación desagradable a las redes sociales. Para mí en este momento, y bueno, desde que le encontré el gusto a ellas, porque la verdad me gusta mucho manejarme en redes sociales, encontré para mí fue como una parte de aprendizajes, de conocer muchísima gente de todo el mundo, de compartir ideas, de conocer muchas cosas buenas, de darme a conocer mi trabajo, de tener pacientes. Desde hace mucho tiempo, 3, 4 años, yo ya tengo pacientes vía internet sin ningún problema. Tiene su lado muy bueno, pero obviamente, como todo, cualquier cosa que entra a nuestro juicio y lo empezamos a utilizar para eso, pues se va a convertir en algo totalmente negativo. Los chicos de ahora, pues fue una forma nueva de hacer amistades. Recordemos que hace algunos años teníamos eventos de violencia muy grande en nuestro país y ya no permitíamos que los chicos salieran. Desde ahí empezó todo su entrenamiento de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues platicar por redes sociales. Después, gente con juicios muy perversos encontró también formas de atraparlos, ¿no? Y de generarles situaciones que obviamente se convirtieron en problemáticas conductuales posteriormente, ¿no? Pero bueno, aquí es desde tu contexto, desde muy tu perspectiva personal, cómo utilizas tus redes sociales y cómo lo quieras ver. Además, sucede un evento muy curioso. Que también ocurre en la vida diaria, en la parte de afuera, en nuestra vida real. Yo le llamo a esto de las redes sociales vivir en un avatar, porque realmente vivimos en otra dimensión dentro de ellas. Sucede algo, lo que tú buscas es lo que te va a dar. Dicen que es por algoritmo, ¿no? Yo a veces sí siento que nos están espiando,
pero dicen que es por algoritmo y entonces si tú buscas algo, te va a estar mandando esa información y tú te vas a empezar a llenar de ella, ¿sí? Y entonces empieza toda esta serie de pensamientos y te generas unas creencias tremendas respecto a lo que lees o lo que ves, pero realmente en redes sociales no hay una verdad absoluta. Tienes que ir a fuentes muy específicas para ver si lo que tú estás diciendo o están diciendo ahí es totalmente real. Sin embargo, la gente lo cree porque no tenemos la convicción de prepararnos, ¿no? No creemos en que nuestro cerebro puede prepararse todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, en lo personal creo que son muy buenas y más en este momento. Y va a ser nuestro medio de comunicación, Ah, sí. Y al de no vida y de tener, trabajo. y de vida y de trabajo. Y otro tema que ha surgido mucho, sobre todo en el ámbito del feminismo, es la violencia, ¿no? Al estar, tú mencionaste en una parte de tu plática que eh, hay veces en que ya las parejas se dan cuenta que ya no existe amor, etcétera. Pero desgraciadamente ha aumentado el índice de violencia, sobre todo de género. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Sí, han salido los monstruos, como yo les llamo, han estado muy presentes, sobre todo en la parte familiar. Y es terrible que ante estas situaciones y las mujeres, sobre todo, también los hombres lo sufren, se paralicen, no sepan hacia dónde ir, ¿no? Precisamente por este confinamiento que nos ha quitado, yo insisto, de manera muy mental, la libertad y no poder expresar nosotros lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo dentro de nuestra casa, ¿no? Y como decíamos en esta plática del miedo, el miedo paraliza y muchas veces ya también nuestro cerebro se va acostumbrando a esta violencia, no le vamos tomando importancia, no vamos creyendo en ella, lo empezamos con la famosa palabra normalizar, pensamos que es normal que nos esté ocurriendo esto, ¿no? Pues porque así lo vivía mi mamá, o así lo vivía mi abuelita, o así lo he visto en todas las mujeres de mi familia, ¿no? Y realmente es un problema en este momento muy grave de salud pública, porque el daño que se le está haciendo a la mujer y sobre todo a los chicos también dentro de la casa es muy, muy grande. Lo que puedo decir es que en el momento en que puedan, y sobre todo a través de nuestras redes sociales, buscar ayuda, no quedarse calladas, eh, aprender a defenderse de estas situaciones y sobre todo atenderse en la forma, pues en todas las formas, sobre todo en la parte emocional, atenderse definitivamente, no podemos quedarnos con eso, no podemos quedarnos en el papel de víctima, tenemos que trabajarnos, tenemos que abordarnos internamente y romper con esta cadenita. Acuérdense que si no hacemos conciencia o no hacemos consciente, seguimos repitiendo las conductas cuantas veces sean necesarias, ¿no? Entonces es trabajarnos internamente, ver por qué estamos escogiendo una pareja así o por qué estamos actuando de tal o cual manera. Hay un aprendizaje, sí, pero también hay un problema interno y tenemos que echarnos una buceada ahí para ver cómo podemos, eh, digamos, no salvarnos, ¿no? Sino ser mejores personas, trabajarlo de una manera que nos permita tener mayor eh, inteligencia emocional ante esos eventos a los cuales nosotros estamos viviendo. Así es. Y queda esa invitación también para todas las personas que nos están escuchando y viendo esta noche, precisamente para que si necesitan esa ayuda, si necesitan de alguna orientación, primeramente, si me permites, Dulce María, voy a poner tus datos de Gracias. contacto para que puedan hacerlo de manera directa. Y si no, de igual manera estamos a sus órdenes en la página para que cualquier duda, comentario, atención, bueno, está Dulce María que ya ahorita nos hizo mucho hincapié en muchos temas que tenemos que ir procesando, que no es fácil para muchos y necesitamos, sobre todo esta parte, ¿no, Dulce María? Aceptar cuando sí necesitamos tener y solicitar esa ayuda, ¿no? Que no es tan fácil tampoco. Algo que me llamó la atención hace un momentito antes de que se me olvide de la chica esta que ya sufría de ansiedad crónica, ¿no? Obviamente
para ellos es todavía mucho más complicado vivir esta situación de confinamiento. Y si están medicados, seguir con el medicamento, si necesitan de su psicólogo, recurrir a su psicólogo y obviamente no magnificar la situación, no hacerla todavía más dramática de lo que está. Solamente estamos cambiando una condición de vida. No está cambiando nada más porque seguimos respirando, seguimos viviendo, seguimos moviéndonos, seguimos trabajando, seguimos con más responsabilidades en este momento y no magnificarlo, ¿no? Tratar de mantenernos un poquito en paz en esa parte. Mi enfermedad está, no lo voy a cambiar, mi condición esa no la voy a cambiar, pero pues sí puedo aminorar un poquito con esto, como les decía, teniendo mucha confianza en que va a mejorar. Todo, no hay otra. Si no hay confianza, esto no va a mejorar, ¿no? Así es, y yo creo que podemos concluir que definitivamente ante esta situación tenemos que ver el autocuidado, aprender a autocuidarnos. Y un término que a mí me encantó es el tener fe, el que tengamos esta parte no tan solo optimista, sino decir que las cosas tienen una lógica de ser, pero que podemos estar exentas de lo malo, de lo drástico. Y bueno, ya para ir cerrando, amiga Cela, no sé si quieras darnos un breve comentario, ya nada más para terminar. Gracias, amiga. Buenas noches a todos. Pues muy interesante la charla, de verdad, de mucho aprendizaje. Lo que yo esperaría es que a todas y todos quienes estuvieron escuchando a la psicóloga hayamos aprendido mucho de lo que tú mencionas, ese autocuidado, y darle la importancia y relevancia que tiene la salud mental, ¿sí? Atendernos a tiempo para poder, pues, enfrentar, como ella nos decía, enfrentar este miedo y saber que de ahí podemos sacar un aprendizaje y caminar en esta nueva normalidad, o sea, lo nuevo, como ella bien decía, y creo que tú y yo ya conocíamos el término de la plasticidad cerebral, ¿no? En los niños. Entonces, pues si un niño puede hacerlo, y si puede un adulto aprender a tocar un instrumento a los 60, 70, 90 años, pues yo creo que ahorita nuestro organismo lo tenemos que enfocar hacia aprender a vivir de esta nueva forma. Y pues súper agradecida con la psicóloga por todos estos conocimientos que hoy nos deja y el trabajo que nos deja a cada una y cada uno de nosotros. Y pues muchas gracias, Dulce María Palestino, de verdad, fue un gran honor recibirte en Mujeres Transformando Vidas, a nombre de todas mis compañeras que integramos esta red, decirte que eres bienvenida a seguir contribuyendo para poder mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar pues mucho de lo que nos falta superar ante la sociedad. Y si me permites, voy a hacerles también una atenta invitación antes de que se me vayan todos y todas. Tendremos dentro de 8 días, el día 7 de agosto, de igual manera una plática con el licenciado Tomás Mundo Arriaza, que nos vendrá a compartir también un tema del cual hemos estado trabajando Mujeres Transformando Vidas junto con el equipo del programa veracruzano Inocente. Entonces, esperamos verles también dentro de 8 días, 8 de la noche, por este mismo canal y compartir con ustedes otro tema completamente diferente, pero que también es parte de nuestro trabajo para poder contribuir con la sociedad mexicana y aquí les esperamos. Muchas gracias, Dulce. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero conocerte pronto de manera personal y voy a dejar tus datos para quien guste contactarte y que puedas seguir orientando. Te agradezco. Muchas gracias por la invitación, espero que haya sido de ayuda. Y bueno, pues a trabajarnos internamente, mayor autocuidado, ser prudentes, confiar y tener fe.
Así que es, esto tiene que pasar, todo pasa. así es, así es. Muchas gracias. 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 Entonces, ahorita, permítame, voy a ver cómo algo de el envío. Ok. Listo. Listo, muchas gracias. No, Muchas gracias. muchas gracias a ti. De De verdad, verdad, gracias.